Hola, Central de las Escrituras es una fundación sin fines de lucro y así como yo, que dono mi tiempo y mi esfuerzo para hacer los contenidos de Ven Sígueme, usted también puede donar, si usted lo desea, dándole clic al botón que está en la esquina inferior derecha. Esta donación que usted puede dar ayuda con la edición, con la publicación, producción de estos videos. Si usted no puede, tampoco se preocupe. Le invitamos a que esté con nosotros. La verdad le agradecemos por todo su apoyo como siempre y le deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les doy la bienvenida a una clase más aquí en la clase con Benji Monroy en el curso de Ven Sígueme, aquí a través de Central de las Escrituras. Bienvenidas, hermanos y hermanas, y gracias por acompañarnos en familia o de manera individual. Quizá usted está manejando y va escuchando la clase, quizá está en el sofá de su casa cómodamente en este día de reposo para vernos, o a los que nos ven o nos escuchan en algún otro día de la semana. Gracias por tomarse el tiempo para poder acercarse no necesariamente a Central de las Escrituras ni al maestro que imparte la clase, sino al Evangelio de Jesucristo. Esa es la finalidad que tenemos en esta organización sin fines de lucro. Hermanos, el título de la clase, como podrán verlo en esta pizarra blanca maravillosa, dice: para guardarlos en la vía correcta. Nuestro Padre Celestial quiere guardarnos en la vía correcta, por eso nos da mandamientos. A diferencia de lo que el mundo cree, los mandamientos no son para hacer miserables a las personas. Los mandamientos que el Señor nos da a través de sus profetas no es para que la gente se sienta reprimida o no pueda hacer lo que se le pegue la gana hacer. Hermanos, los mandamientos son para protegernos y guardarnos. Es cierto que la vía a veces no es fácil, es cierto que hay vicisitudes, es cierto que hay gente que nos señala, pero los mandamientos del Señor son dados por amor. Y dicho eso, hermanos, nosotros podremos entender un poco mejor la clase que vamos a ver el día de hoy aquí en Central de las Escrituras, Moroni, del capítulo del 1 al 6. Y a pesar de que hermanos, es el último libro del Libro de Mormón, vamos a tratar de disfrutarlo lo más que se pueda, de poderlo entender y escudriñar. Quizá usted allí en casa recién está llegando al curso y recién se está poniendo al corriente en la lectura diaria o personal o familiar del Libro de Mormón. Pero si aún está llegando a estas alturas del curso y usted escudriña lo que vamos a ver el día de hoy, aún puede sacar gran provecho para esta última etapa del año 2024. En el contexto histórico, ya entrando en materia a nuestra clase el día de hoy, hermanos, vamos a ver del año 401 al 421 después de Cristo. Este es el ocaso de una civilización que el Señor había levantado para sí, que levantó para testificar de que Cristo iba a venir al continente americano y que también el Padre Celestial no olvidaba a aquellos que había mandado salir de Jerusalén en diferentes momentos de la historia. El Libro de Mormón narra la historia de 3 civilizaciones que vinieron del antiguo mundo hacia este continente privilegiado por el Señor, de acuerdo a lo que está escrito en las Santas Escrituras. Aquí, hermanos, se matan a todos los nefitas que no niegan al Cristo. ¿Recuerdan esta escena en donde Moroni está situado en la historia? Moroni, hermanos, anda errante y anda por donde puede, cuidando de su propia vida y cuidando lo que para él era sagrado, que son los registros que hoy tenemos como el Libro de Mormón. Además, hermanos, se detallan ordenanzas del sacerdocio, que dicho sea de paso, hoy disfrutamos de ellas. En la narración que vamos a ver el día de hoy, parecía que estaba la obra del Libro de Mormón terminada, para que él después se encargase de entregarlo al profeta que lo iba a traducir. Sin embargo, gracias a que Moroni tuvo la sapiencia, la paciencia, el amor para poder describir y dar algunos consejos de lo que hoy vivimos en la iglesia, hoy podemos disfrutar de grandes bendiciones, sobre todo en el poder del sacerdocio, a través de esos varones que se esfuerzan por seguir adelante. Es verdad que Doctrina y Convenios, y lo vamos a ver el próximo año en un curso más de Ven Sígueme, detalla y aún amplía la visión de las ordenanzas del sacerdocio, ya sea en capillas, en templos y demás. Pero Moroni nos dejó en claro
que estas ordenanzas no se le ocurrieron al profeta José Smith en el tiempo de la restauración, sino que ya existían, aún desde la visita de Jesucristo al continente americano y aún desde antes. Así que así arrancamos nuestra clase del día de hoy. El manual de Ven Sígueme, que ustedes pueden ver en Biblioteca del Evangelio, dice y comienza así. Después de concluir el registro que hizo su padre de los nefitas y tras compilar el registro de los jareditas, Moroni creyó haber terminado su labor con estos registros. ¿Qué más había que decir sobre las dos naciones que habían sido enteramente destruidas? No obstante, Moroni había visto nuestra época y fue inspirado a escribir unas cuantas cosas más que tal vez, sean de valor en algún día futuro. Sabía que se acercaba una apostasía generalizada, la cual traería confusión en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y la religión en general. Esa parece ser la razón por la que dio detalles esclarecedores sobre la Santa Cena, el bautismo, el conferimiento del don del Espíritu Santo y las bendiciones de congregarse con otros creyentes, para guardarnos unos a otros en la vía correcta, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de nuestra fe. Conocimientos preciados como esos nos dan motivos para agradecer que el Señor preservara la vida de Moroni, de modo que pudiera escribir unas pocas cosas más. Ahora entiendo mejor por qué Moroni decidió escribir y dar detalles inspiradores sobre estas ordenanzas del sacerdocio. Miren, de acuerdo a lo que dice el manual, Moroni, que no debe de ser confundido con el capitán Moroni que iza un asta y escribe que ellos peleaban por su religión, su familia y demás. Este Moroni, amigos y amigas, es el último personaje protagónico del libro de Mormón. Él va a despedir, él va a abrochar esta obra maestra que incluso universidades de mucho prestigio como Harvard o Yale University aquí en los Estados Unidos han publicado sus propias versiones del libro de Mormón. Lo cual sugiere, hermanos, que este libro se ha ganado el respeto de muchos eruditos y la comunidad internacional poco a poco. A diferencia de lo que fue al principio, hoy el libro de Mormón forma parte de un legado de este país y de muchos otros que se han sumergido en la historia del libro de Mormón. Así que vamos a dibujar a nuestro Moroni, que decíamos nosotros no es el mismo Moroni que el capitán. Si bien llevan los mismos nombres, hermanos y hermanas, estos son personajes diferentes. Decía yo mientras dibujo, amigos, que ahora entiendo por qué Moroni fue compelido a escribir un poco más. Miren, de acuerdo al manual, dice que iba a venir una gran apostasía. Entonces, Moroni sabía que incluso al momento de él revelar estos escritos que él estaba preservando con todo amor, aún en ese día iba a haber confusión. Y para muestra lo que veremos a continuación en Doctrina y Convenios en 2025. Incluso el profeta José Smith, hermanos, tuvo que ir a una serie de iglesias para inspirarse y poder entender a cuál unirse. En aquellas iglesias se conservaban preceptos que hoy conforman el Evangelio de Jesucristo y que siempre lo hicieron. Sin embargo, con el paso del tiempo habían perdido partes claras y preciosas y sobre todo esto que vamos a ver, la autoridad del sacerdocio, que era lo primordial y lo más importante. De modo que Moroni previene lo que iba a pasar, escribe y en el momento en que él lo entregue y al momento de que el profeta José lo iba a traducir, no iba a haber confusión, porque las bases las iba a asentar Jesucristo, por supuesto, en su sermón a los nefitas que vimos hace 3 o 4 semanas. Pero también esto, que son ordenanzas que hoy en día en la iglesia, hermanos, disfrutamos y que al principio dieron la directriz y los cimientos de lo que se hace en una reunión sacramental, en una reunión de testimonios, en una reunión bautismal y demás. Ahora entiendo mucho mejor por qué Moroni decidió escribir. Por qué Moroni, después de decirnos que verdaderamente, hermanos, él buscaba cómo
cubrirse de sus enemigos, cómo esconderse de aquellos pues que le querían matar por ser un nefita. Vamos a ver que los nefitas, hermanos, están siendo muertos a causa de los lamanitas y de otros que también se incluyeron en la guerra por solo el hecho de su tono de piel, por solo el hecho de no negar al Cristo y otras vicisitudes y circunstancias que nos esclarece el libro de Mormón. Así que aquí está, hermanos, nuestro Moroni en esta ocasión. Y admiro mucho a este Moroni, hermanos, porque él experimentó lo que muchos experimentan hoy en día. Hoy nuestra juventud a veces se siente sola por nosotros, sus líderes o sus padres. Se siente sola porque creen que el mundo no los entiende. Y así se sentía Moroni. Hay ejemplos en el libro de Mormón para todas las situaciones de la vida. Hay personas hoy con depresión, ansiedad, soledad, que se pueden identificar perfectamente con las nostálgicas y desgarradoras palabras de Mormón y de Moroni en el ocaso del otro testamento de Jesucristo. Así que la aseveración de que el libro de Mormón no me entiende podría ser una aseveración no adecuada, pues incluso el libro de Mormón da a notar los sentimientos humanos de personas que se sintieron desoladas, inconsolables, y que tenía que venir incluso el Señor a consolarles en persona, pues la situación era grave, hermanos. Así que aquí está Moroni el día de hoy, tratando de comunicarnos las últimas palabras que él consideraba como preciadas. Y gracias, Moroni, por haberlo hecho. Si Moroni hubiese acabado la narración con el libro de Éter, que él incluso como ser humano consideraba que iba a ser lo último que se tenía que escribir, hermanos y hermanas, vamos a ponerle aquí las planchas, como si las estuviese escondiendo. Era parte de su encomienda, por supuesto, que le había dejado su padre Mormón y que Amarón incluso le había dejado a Mormón en su momento. Amarón, un profeta, y después, hermanos, no sabemos de más personas que hayan tenido que aparecer como mensajeros del Padre Celestial aquí en América. No al menos en la parte que se tradujo del libro de Mormón, lo cual despierta curiosidad y aún se entrega uno más a estas narraciones. Aquí está entonces Moroni, que andaba por donde puede. Algunas de las teorías, hermanos, y solamente teorías y sugerencias que se han dado, sobre todo en los últimos 50 años acerca de Moroni, es que Moroni venía de una tierra más hacia el sur y en ese afán de andar errante y de cubrirse para que no lo mataran y demás, llegó a lo que hoy se conoce como el estado de Nueva York. En un principio, hermanos y hermanas, dado que los santos de los últimos días apenas comenzaban a entender el libro de Mormón y recién ellos descubren estas narraciones, se creía que incluso la historia había ocurrido hacia lo que es hoy la zona de los lagos de los Estados Unidos. Sin embargo, con la tecnología y avanzando en el estudio, en la comprensión, en el razonamiento, muchos de los eruditos actuales coinciden en que Moroni venía de una tierra más hacia el sur. Y entonces hay varias opciones que podrían encajar en cómo Moroni llega hasta lo que hoy se conoce como el estado de Nueva York. Bien, algunos hermanos piensan que Moroni pudo haber sido trasladado a un lugar seguro, que no disfrutaba de esas guerras interminables, lo cual no está nada descabellado para con lo que conocemos en el libro de Mormón. No sería este el primer ser trasladado, y digo esto, no se puede constatar en el texto, sin embargo, se ha sugerido por muchos eruditos de la Universidad de Brigham Young y otros más que han destinado tiempo y esfuerzo y se han deleitado en las escrituras para con el libro de Mormón. Miren, me voy a tener que agachar por acá. Hermanos, si ya no me ven, bueno, pues estoy dibujando lo que resta de Moroni, sus piernas. Ya no lo van a ver quizá, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo por acá.
Así que esta es una de las teorías de cómo Moroni pudo haber llegado tan lejos. Otros hermanos sugieren literalmente una caminata de días. Absolutamente. El que haya andado errante sugiere que Moroni pues se las buscaba por sí mismo, hermanos. Andaba por donde podía y comía lo que podía. No tenemos muchos detalles, pero tratamos de sumergirnos en el contexto, en el ambiente histórico de él. Sabemos que el ambiente era muy hostil y las guerras son interminables. Están muriendo los nefitas, están muriendo lo que se conocía como el pueblo lamanita. Los lamanitas empiezan a dispersarse, a dividirse. Unos van al sur, otros van al mar, otros van al norte y demás. Así que aquí tenemos a Moroni. Estas son algunas de las sugerencias de cómo Moroni depositó los registros en lo que los pioneros llamaron Cerro Cumorah más adelante, y que he tenido el privilegio, gracias a Central de las Escrituras, hermanos, de estar ahí. La iglesia tiene un monumento fenomenal en la colina Cumorah. Y los primeros miembros de la iglesia, en memoria de ese Cumorah que estaba en el libro de Mormón, nombraron modernamente a Cumorah, en donde Moroni deposita en calidad de ángel los registros que hoy conocemos como el Otro Testamento de Jesucristo. A diferencia de lo que muchos piensan, hermanos y hermanas, ese Cumorah, el que está en Nueva York, no necesariamente es el Cumorah de las batallas finales. Es un tema apasionante que ustedes incluso pueden investigar aún más en Central de las Escrituras, nuestra página web, a través de los artículos llamados Knowise, para que usted pueda entender aún mejor la historia del libro de Mormón. Así comienza la clase del día de hoy. ¿Puedo seguir a Jesucristo a pesar de la oposición? Al leer Moroni 1, ¿qué hallas inspirador en cuanto a la fidelidad de Moroni al Señor y a su llamamiento? ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que alguien podría negar al Cristo? Medita sobre cómo puedes ser fiel a Jesucristo incluso cuando afrontes pruebas y oposiciones. En Moroni capítulo 1, del 2 al 3, dice lo siguiente: Pues he aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Dicen que hay una manera de saber cuando una persona está mintiendo. O puede haber muchas, pero algunos se refieren constantemente a la escena en donde la persona siente que su vida corre peligro. Miren, incluso la vida de Jesucristo se ha puesto ahí en medio para comprobar si aquel que se decía el Mesías realmente estaba diciendo la verdad. El ser humano, hermanos, común, no hubiese permitido ni el más mínimo flagelo en la cruz, en los azotes, en los juicios tan irregulares que le hicieron a Jesucristo, de haber sido esa una estafa, una mentira espiritual y demás. Entiéndase, hermanos, que Jesucristo permitió que se le insultase, que se le escupiese, que se le pegase, que se le clavara en la cruz después, incluso de que uno de sus discípulos, de sus amigos, lo traicionase en ese momento, porque lo que él estaba diciendo era realidad, era una verdad espiritual, y se deja él morir, porque así convenía que pasase en el plan del Señor, en el plan que hoy conocemos como el plan de salvación. Moroni, hermanos, es ese ejemplo cristiano de que aun cuando eran interminables las guerras alrededor de Moroni, aún, hermanos, en esa desesperación, dice Moroni, no negaré al Cristo. Pregunto ahí en casa, ¿qué clase de persona era Moroni? Hermanos, era el único miembro de la iglesia, quizá a kilómetros a la redonda, cientos de kilómetros a la redonda. Lo más fácil hubiese sido, bueno, total, hago lo que quiera y que el Señor se apiade de mí, porque mira, es muy difícil guardar los mandamientos y seguir al Cristo. Y dice él acá,
Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. ¿Por qué? Porque estaban matando a todos los nefitas que creyeran en Jesucristo. Y él era un nefita, se le veía, hermanos. Hablaba quizá como un nefita, tenía la fama de nefita, se veía como un nefita. Y en la forma de hablar se denotaba la fe que tenía Moroni, porque lo había aprendido muy bien de su padre mormón. Podemos aprender muchísimo de Moroni. Aunque hoy en día, hermanos, no sea popular tener una iglesia o mostrar interés en cosas espirituales, aunque eso no sea popular y que la gente en redes sociales nos diga retrógradas, anticuados, personas que en nada tenemos que ver hoy en día. Aunque la gente se exprese así, hermanos, todos podríamos fijarnos en el ejemplo de Moroni, que incluso en las circunstancias más difíciles de la vida exclama: no negaré al Cristo. ¿Cuántos quisiéramos ser como Moroni? Mujeres u hombres. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos ser como ese personaje inquebrantable espiritualmente? Todos quisiéramos ser como él. A veces podemos estar lejos, pero podemos tomar su ejemplo para inspirarnos y hacerlo. Definitivamente. Más adelante dice así: las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor. Moroni huía para salvar la vida cuando escribió estos capítulos. ¿Por qué se tomaría el trabajo de escribir sobre detalles administrativos como la forma de efectuar las ordenanzas en la iglesia? Vamos a ordenar 1, 2, 3 y 4 de las ordenanzas que Moroni nos va a hablar en el capítulo 2, en el 3, en el 4 y en el 6 también. Así que hagamos algunos recuadros para ir haciendo pues interactiva la clase, hermanos, y que podamos ir aprendiendo y entendiendo y aplicando, por supuesto, lo que Moroni nos va a explicar el día de hoy. Así que aquí tenemos 1, 2, vamos a poner otro por acá para no dejar este espacio tan vacío del pizarrón. Vamos a poner otro por aquí, por supuesto. Y creo que terminamos, por así decirlo. Todo esto lo va a decir Moroni. Y cuando estaba hablando recién, hermanos, se me vino a la mente algo que me pasó en la semana. Y quizá usted también pueda compartir algo referente a lo que le haya pasado en la semana. Pero en el estado en donde yo vivo aquí en los Estados Unidos, hermanos, se acaba de aprobar una adaptación a las normas educativas del estado en donde vivo aquí en los Estados Unidos. Aquí en el estado de Texas, hermanos, a partir del 2025, a través de las materias de arte, a través de las materias de ciencias y de las materias que tienen que ver con pensamiento filosófico, ya sea filosofía y demás, se introducirán, hermanos, y aunque usted no lo crea, pasajes de la Biblia. Esto se sometió a una votación a nivel estatal y fue aprobado. En algunos comentarios, cuando los noticieros locales daban la noticia, yo manifesté mi punto de vista en los comentarios diciendo: hoy más que nunca necesitamos valores cristianos en la juventud. Y aunque algunos comentaban allí que tenía yo un pensamiento retrógrada, o que cómo íbamos a permitir que los niños que se dicen ateos tengan valores y demás. Hoy, hermanos, independientemente que haya personas en casa que manifiesten no creer en Dios, o que sean de otra denominación religiosa, o que definitivamente no tengan ninguna formación evangélica, cristiana, judaica, o de la vertiente religiosa que sea. Hermanos, valores necesita la juventud. Y si vienen por medio de la Biblia o de una novela de Shakespeare o lo que sea, hermanos, hoy es de provecho para este mundo que carece de valores. Por eso estamos aquí en la clase, para encontrar los valores que Moroni nos dejó a través del capítulo 1 al 6. Bueno, si en nuestras escuelas, hermanos, regresamos a lo que hace muchos años sucedió, de que los niños leían pasajes de Noé, de Moisés, de Abraham y de algunas otras historias de Jonás. Hermanos, eso no debería
de violar los más elementales derechos de la libertad de pensamiento y religión. ¿Cuántos de ustedes allí en casa, hermanos, asistieron a colegios católicos, colegios evangélicos, colegios judíos? Hermanos, y aún ustedes pudieron ser tolerantes con los demás y ellos se hicieron tolerantes con ustedes. Vino a mi mente esa experiencia que quería compartirles el día de hoy y que los que sigan creyendo en Cristo y depositen su fe en Él aún tendrán esperanza de tener un mundo mejor. Y creo que nuestros hijos ahora podrán disfrutar, aunque sea de pequeños chispazos en sus clases de matemáticas o de arte o de ciencias, de cosas buenas que vienen en un libro que consideramos como parte del canon en la iglesia, como es la Biblia. De vez en cuando se dan buenas noticias y creo yo que esa fue una buena noticia. Vamos a ver algunas de las ordenanzas, comenzando con la confirmación, hermanos. La confirmación de la que va a hablar Moroni. Vamos a ir a Moroni 2, hermanos. ¿Y qué aprendemos de las instrucciones del Salvador en Moroni 2:2? Que dice así: y los llamó por su nombre diciendo, pediréis al Padre en mi nombre, con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Moroni decidió traer a colación nuevamente la forma en la que nuestro Señor Jesucristo le dio autoridad para bendecir y conferir el don del Espíritu Santo a aquellos que se bautizasen, evidentemente, en la iglesia. Así que dibujemos dos manos aquí para hablar de la confirmación. Manos sencillas, hermanos, no soy Picasso ni nada de eso. Pero aquí, cuando se confiere el don del Espíritu Santo a las personas, bueno, ponemos las manos sobre la persona a la cual se está bendiciendo, y muchos de ustedes han sido testigos en bautismos o en reuniones sacramentales cuando a las personas se les confiere el Espíritu Santo. De esto está hablando Moroni en el capítulo 2. Y que era de gran provecho para todos nosotros, sin lugar a dudas. Aquí está Moroni hablando de la confirmación. Está llamativo, ¿no? Aprender por dibujos. Bueno, pues lo estamos tratando de hacer para que podamos retener un poco más de lo que se está tratando la lección. ¿Cómo explicarías lo que significa que el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado? En el 4, después del conferimiento del don, en el versículo 4 del capítulo 6 dice, y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo, había obrado en ellos y los había purificado. Eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Hermanos, esto que dice el capítulo 6, el último que estamos viendo de la lección de hoy, es real, fue real y lo vivimos hoy en día. Cuando alguien de ustedes entra en las aguas bautismales de la iglesia de Jesucristo, se inscriben los nombres en los registros de la iglesia y se conservan y se procuran estas personas para que oren, se acerquen al Señor y hagan convenios con Él, tal y como lo fue en la época de Mormón y Moroni, pero sobre todo en la época post-Jesucristo, post-visita de Jesucristo al continente americano, aquí a las Américas. Así que aquí tenemos, hermanos, el primer concepto de la confirmación. La ordenación al sacerdocio es otra, en Moroni 3. ¿Qué encuentras en este capítulo que podría ayudar a alguien a prepararse para ser ordenado al sacerdocio? ¿Qué encuentras allí que podría ayudar a alguien a prepararse para efectuar una ordenación del sacerdocio? Moroni 3, hermanos, tiene pocos versículos que dicen la forma en que los discípulos que eran llamados los élderes de la iglesia ordenaban presbíteros y maestros. 2 puntos. Después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos y decían, en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seas presbítero
o si fuera maestro, te ordeno para que seas maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre hasta el fin. Amén. Y de este modo ordenaban presbíteros y maestros según los dones y llamamientos de Dios a los hombres, y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. Esto lo viví yo cuando me ordenaron maestro. Hermanos, fue algo muy hermoso y seguramente en casa recordarán esa imposición de las manos. Así que la ordenación al sacerdocio, hermanos, es otra de las cosas de las cuales habla Moroni. El poder del sacerdocio, dice nada más. Y en esta ocasión, hermanos, nosotros podemos unirlo también con la imposición de las manos, tanto para conferir el don del Espíritu Santo, así como en la ordenación del sacerdocio. Hay un concepto interesantísimo que estas ordenanzas eran por la imposición de las manos de un poseedor del sacerdocio digno. Así lo hizo Jesucristo y así se sigue haciendo. Jesucristo lo hizo allá en Jerusalén y también lo hizo aquí en América, por si fuera poco. Hermanos, la más importante de las ordenanzas semanalmente, la Santa Cena. ¿Qué puedes hacer para que la Santa Cena sea el momento más espiritual e importante de la semana? Vamos al 4 de Moroni, amigos y amigas, que dice: la forma en que sus élderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo, o sea, el agua y el pan, y las administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta y el élder o el presbítero las administraba. Y se arrodillaban con la iglesia y oraban al Padre en el nombre de Cristo, diciendo: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí en el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Y así se repite la bendición del agua también, hermanos, en el capítulo 5 de Moroni. Así que la Santa Cena es ese pequeño detalle y ese pequeño gran detalle que incluyó Moroni al final, y que el manual nos invita a poder reflexionar cómo tomamos la Santa Cena. Miren, hermanos, seamos sinceros, yo voy a tratar de ser sincero. No sé cuántos miles de domingos he ido a la capilla desde que era un bebé. Y a veces, para los que llevamos tanto tiempo en la iglesia, la Santa Cena pasa a ser algo trivial y cotidiano, que no debería de ser. Y a veces nos podemos distraer y a veces lo tomamos como algo normal y cultural, y a veces nos olvidamos de que este es el momento más importante de nuestra reunión. Puedo comprometerme yo el próximo domingo, hermanos, a tratar de ser más reverente y pensar en Cristo y su expiación. Incluso usted puede tener un momento de comunicación con nuestro Padre Celestial. Mentalmente y espiritualmente usted puede estar orando al Padre Celestial. En la reunión sacramental guardamos el mayor de las reverencias posibles, guardando silencio. Los únicos que hablan son las personas que recitan casi de manera memorizada la oración del agua y del pan. Nosotros callamos y estamos pensando en qué debemos de mejorar y estamos pensando en qué hemos hecho mal para no hacerlo, y estamos agradeciendo al Señor lo que ha hecho por nosotros en la semana, o estamos meditando en lo que hemos ayunado recientemente y en otros aspectos que tienen que ver con la Santa Cena, la expiación de Jesucristo. Así que, hermanos, me comprometo yo para poder ser un poco más espiritual en la reunión de la Santa Cena. Y quizá ustedes también puedan unirse a ese reto. No estoy diciendo que no lo hagan, pero quizá podemos mejorar, ¿por qué no?, en este aspecto de nuestras vidas, por supuesto. Después, hermanos, Moroni habla de algo importantísimo en el capítulo 6, del 1 al 3, que dice: y ahora habló concerniente al bautismo. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello.
ni tampoco recibían a nadie para el bautismo a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. Y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Hermanos, hablamos del bautismo, un aspecto sumamente importante. Acá voy a poner barras de pan, que estas que usamos ahora para simbolizar lo que Jesús administró a sus discípulos y a sus apóstoles, por supuesto, tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón, y estos pequeños vasos que utilizamos en la Santa Cena y el bautismo, hermanos, en las pilas bautismales fenomenales que tenemos en nuestras capillas. El bautismo era una parte crucial y estos puntos clave que para el contacto de Moroni, este personaje ya en calidad de ángel para con el profeta José Smith, realmente era un punto crucial, porque las religiones en el norte de los Estados Unidos, hermanos, algunos profetizaban y decían que se debía de bautizar así, otros así. El tema de la Santa Cena era lo mismo. El tema de la imposición de las manos y el sacerdocio era otro tema controversial. Y Moroni se iba a anticipar a esa apostasía que iba a culminar o que iba a empezar a culminar con la restauración del Evangelio. Pero Moroni no solamente iba a preparar al profeta José Smith y a los que iban a ser los pioneros de la Iglesia de Jesucristo, sino que él se reconfortaba y obedecía al Señor, y todo aquel que leyese el Libro de Mormón se iba a dar cuenta que estos principios eran tan antiguos, pero tan espirituales y verdaderos desde antes de nuestra era, e incluso en nuestra era. Así que doble moraleja espiritual, lo que Moroni escribe hacia el principio del Libro de Mormón. Así que aquí tenemos estos 4 conceptos, hermanos. Pueden ustedes verlos, pueden ustedes repasarlos y, bueno, ir tomando nota o quizá una captura de pantalla si ustedes así lo requieren, para poder preparar su clase de seminario de Instituto de Ben Sígueme, su estudio personal y demás. Basándote en lo que has aprendido, ¿cómo cambiarás tu forma de pensar en cuanto a estas ordenanzas? En cuanto a participar en ellas o en cuanto a preparar a otras personas para ellas. Echemos un vistazo, hermanos, en Doctrina y Convenios 84:20, que dice: así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. La divinidad, hermanos, lo sublime, lo santo, lo sacro, es algo que distingue a la iglesia. La divinidad, y es algo en el que nos deleitamos. Y lo vemos en el templo, lo vemos en muchos lugares en donde podemos ver la solemnidad, el respeto, lo sagrado que son este tipo de ordenanzas. Cuando se avanza a alguien en el sacerdocio, cuando se ordena, cuando se confirma a alguien, cuando probamos de la Santa Cena, cuando se bautiza a alguien, no tratamos de hacer demasiado ruido. Yo siempre digo en los bautismos que me ha tocado presenciar sirviendo como líder misional, que son ordenanzas muy sencillas, hermanos, pero muy solemnes, muy espirituales. De modo que Moroni no se equivocó al tratar de rescatar esto que íbamos a aprender más adelante, seguramente por medio de la revelación moderna. Pero que también Moroni se da el espacio y demuestra la fe de que nos amaba y nos quería, hermanos. De que a pesar de que lo perseguían diario y él tenía que andar y comer lo que sea y andar por donde sea, hermanos, todavía se dio el buen Moroni el tiempo de escribir un poco más. Yo no sé cómo le hizo, porque espacio no había ya, pero lo hizo. Y milagros del Señor puede cumplir cuando hay personas de fidelidad como Moroni, o como usted que está ahí en casa, que ha sido fiel, que no es perfecto, hermanos, pero se esfuerza, que ha ido siempre a la iglesia, siempre va al templo, que no pierde la fe, que se equivoca pero que se arrepiente. Hermanos, los milagros ocurren en su vida, y si aún no ha llegado ese milagro que espera, hermanos, llegará en su debido momento. Como lo vimos la clase pasada, cuando veíamos el ocaso de los jareditas también, en el libro de Éter.
Los que tienen fe tienen esperanza en un mundo mejor, pero en que los milagros ocurrirán así como ocurrieron con Adán, con Moisés, con Noé, con Isaías, con Jesucristo, en la época de los pioneros y en nuestra época también seguirán ocurriendo, por supuesto que sí. Más adelante el manual, hermanos, indica lo siguiente: tomar la Santa Cena me ayuda a acercarme más a Jesucristo. Y aunque parece esto redundante, vale la pena volver a repasarlo, por supuesto. En el versículo 3 del 4, cuando nosotros leíamos, hermanos y hermanas, la oración sacramental, hay cositas interesantes que dice la oración sacramental, como la de: oh Dios Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo. Y de allí han venido muchísimos discursos y clases en la historia de la Iglesia desde la Restauración hasta la fecha. Tomar el nombre de Cristo fue exactamente lo que hizo Moroni al no negarlo. Y no negarlo en el español o en el castellano moderno, hermano, significa tomar buenas decisiones, hacer lo que Él pide hacer, equivocarse pero arrepentirse para no volverlo a hacer y otras cosas. Así que la pregunta es: ¿cómo podemos tomar sobre sí el nombre de Jesucristo en nuestro diario vivir? A lo mejor, hermanos, no vamos a andar con túnicas judaicas de la época cristiana y predicar en la plaza del centro de su ciudad, porque hay que trabajar, hay que llevar niños a la escuela, hay que servir en llamamientos. Pero el Señor no requiere hacer una imitación escenográfica de Jesucristo, hermanos y hermanas. Lo único que se requiere a estas alturas es en el corazón tenerlo presente y actuar conforme a lo que Él nos pidió actuar. En el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el súper, en la calle, en donde sea. Hacerlo un poco más que el día de ayer. Todos nos equivocamos, hermanos, y tenemos cosas en que arrepentirnos, por supuesto que sí. Pero ¿no es el arrepentimiento también parte del plan del Señor? Así que, si hay algo que enderezar en nuestro camino, hoy es el día y estamos a tiempo, nunca es tarde, hermanos, para dar vuelta a la izquierda y regresar, enderezar las veredas y los caminos, por supuesto. Del 5 al 2, hermanos, también hay algo interesante que dice acá. Oh Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, y ya es la oración del vino en su momento, ahora es agua, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre Eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. En ese momento, hermanos, me llama la atención el de para que puedan tener su espíritu consigo a medida de que se acuerden de nuestro Padre Celestial. Acordarnos del Señor, hermanos, puede ser de diferentes maneras en nuestro diario vivir. Hagamos una persona que se acuerda del Señor y que está pensando en Él, en forma de caricatura. Pongamos a esta que puede ser cualquier hermana de la Sociedad de Socorro de su barrio. ¿Está bien? Que pueda pensar en su diario vivir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que pónganle el apellido que sea. Puede ser González, Gómez, López, Mendieta, Pereira o como ustedes quieran llamarle a esta hermana que estamos haciendo aquí. Esta hermana, hermanos, recuerda siempre al Padre Celestial para poder tener el Espíritu del Señor consigo. Y hagamos aquí estos globos en donde está pensando en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponerle Cristo. Esta hermana puede pensar de muchas maneras en Cristo en su diario vivir. Vamos a citar algunos ejemplos. Quizá la hermana vio algún video de la iglesia el día domingo después de la capilla en donde se manifestaba el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Bueno, pensar en las lágrimas que derramaron ese día al ver la película, hermanos, le hace recordar a ella que Jesucristo es valioso en nuestras vidas. Otro ejemplo podría decirse, hermanos, si la hermana pudo haber presenciado un bautismo el domingo pasado o durante la semana pasada, pueda recordar el sentimiento que tuvo en ese momento al recordar su propio bautismo al ver el bautismo de otra persona.
Quizá, hermanos y hermanas, la hermana esté pasando por una aflicción en su vida, ya sea de salud, de trabajo, económica, de algún familiar. Y eso, en esa soledad y en esa tristeza, la conduzcan a pensar en Jesucristo. Y así, hermanos, ustedes en casa podrían enumerar múltiples razones por las cuales la hermana González, por así decirlo, puede pensar en el Salvador. Habrá algunos que no tengan un motivo exacto el por qué pensar en el Salvador, pero pasen por la calle y vean una foto de Jesucristo, o pasen por una iglesia que a lo mejor no es una capilla de la iglesia de Jesucristo, pero se acuerden de que ellos también creen en el Salvador Jesucristo. Y se esfuerzan a su manera y en sus creencias de seguir los preceptos que Él estableció en otro libro que es especial y muy especial como lo es la Biblia. Motivos puede haber muchísimos y la oración sacramental ejemplifica al bendecir el agua porque siempre se acuerdan de Él para tener su espíritu consigo. Si usted quiere la compañía del Espíritu Santo siempre en su vida, acuérdese de Cristo, acordémonos de Cristo. Me incluyo en primer lugar, por supuesto, como siempre lo tenemos que hacer todos los maestros que impartimos cualquier clase. Incluirnos primeros y exhortar a los demás a hacerlo, por supuesto. Qué bonito es cuando volvemos a repasar lo que ya sabemos, hermanos, pero lo introducimos en la mente de una forma ligera, de una forma clara, de una forma espiritual, respetuosa, por supuesto, y de esa manera volvemos a refrescar esa memoria espiritual, volvemos a repasar lo que aprendimos cuando éramos rayitos de sol, valientes en la primaria, o cuando lo repasamos en seminario o usted tomó las clases de instituto. Por supuesto que vale la pena, amigos y amigas. Échenle un vistazo porque se nos está llenando ya la pizarra, hermanos y hermanas, y bueno, pues ya no hay mucho más espacio y también la clase está llegando a su culminación, por supuesto. Más adelante, hermanos, dice: los discípulos de Jesucristo cuidan de las almas los unos de los otros. La decisión de seguir a Cristo es individual, pero los demás creyentes pueden ayudarnos a que nos mantengamos en la vía correcta. Vamos al capítulo 6, el último de nuestra clase, del 4 al 5, que dice: y después que habían sido recibidos por el bautismo que está acá, y el poder del Espíritu Santo que está aquí a través de la confirmación, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo y se inscribían sus nombres a fin de que hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Si traducimos al español moderno, o al argot más moderno de la lengua española, hermanos, el 5 quiere exactamente decir lo que hacemos hoy en la iglesia. Y la iglesia se reunía a menudo. ¿Cuándo? Cada domingo, cada miércoles, en las actividades de los jóvenes, cada viernes, en bailes, en actividades patrias, en actividades sociales, en proyectos de servicio, los jueves, los martes. Así como se hacía en aquel momento en lo que Moroni recordaba, porque en ese momento ya, hermanos, la iglesia estaba totalmente diluida y no había quien creyese en el Cristo, para ayunar y orar. Lo hacemos en la iglesia hoy en día. Hoy oramos en la reunión sacramental, al final y al principio. Hermanos, hoy oramos al probar la Santa Cena, al empezar las clases. Ayunamos, por supuesto, cuando hay un ayuno organizado por quórum, por compañerismos ministrantes, incluso como estaca, incluso como barrio. Por supuesto que lo seguimos haciendo. Y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Para eso recibimos clases. Para eso entramos a la sociedad de socorro, hermanas. Para eso entramos al sacerdocio, hermanos. Para eso llevamos a nuestros hijos a seminario, o a la primaria, o a los hombres y mujeres jóvenes. Porque ya estaba desde Moroni 6 que eso se hacía en la iglesia de Jesucristo. En ese momento, y mientras esta iglesia siga llevando el nombre de Cristo, se seguirá haciendo. Los mejores maestros quizá no somos, porque Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos.
Pero para eso vamos a las capillas. Para todo lo que decía el verso 5, hermanos y hermanas, y nosotros sabemos que eso es importante. Si a veces, hermanos, por un motivo que no sea de salud o una emergencia, nosotros decidimos retirarnos después de la reunión sacramental, pensemos en que incluso Moroni sabía la importancia de quedarnos a nuestras clases. Aquí está una capilla, que es importante. Antes íbamos 3 horas, ¿se acuerdan? En los tiempos de mis padres, de acuerdo a lo que me decían ellos, hermanos, incluso iban a tomar clases los sábados y regresaban el domingo a la reunión sacramental. Incluso en algunos países todavía, hermanos, comienzan con las clases y luego al final tienen la reunión de los sacramentos, de acuerdo a y discreción de la estaca y del barrio correspondiente. Me tocó en la misión empezar con las clases y terminar y culminar ese día domingo cuando eran 3 horas con la reunión sacramental. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos ido saliendo de la reunión sacramental? Ojo, cuando no ha sido por motivos de alguna emergencia o demás, alguna vicisitud que también se presenta en los días domingos. Cuando consideramos que las clases no valen la pena y mejor me voy a mi casa o me voy por allí. Si usted lo ha hecho, hermanos, esta clase no es para regañar a nadie, sino para reflexionar de que, como dice el 5, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de nuestras almas. Abarca las reuniones de testimonios, hermanos, los primeros domingos de mes. Abarca las clases que recibimos, hermanos, y las actividades, para hablar unos con otros. La reunión dominical no termina con la Santa Cena y la reunión sacramental. Habrá personas, hermanos, que entren al trabajo rápido y que hayan hecho el esfuerzo de venir a probar los sacramentos. Esos son otro tipo de temas. Habrá alguna vicisitud física de algún familiar que se sienta mal y que tengan que salir. Esos son otros temas, hermanos. Habrá quien por condiciones físicas, hermanos, no puede permanecer sentado o lo que sea. Esos son otros temas. Hablo de los que no nos duele nada físicamente. Hablo de los que no tenemos que salir a trabajar los días domingos. Hablo de los que tenemos esa disposición de horario los domingos. Quedémonos después de las clases. Dijeron una vez en alguna conferencia general, si te parece aburrida la clase o la reunión sacramental, no ha fracasado el maestro o el obispo. Hemos fracasado nosotros. Y aunque las palabras son duras, son reales, hermanos. Y hagan de cuenta que me las dijeron a mí, a Benji. Apoyemos a nuestros maestros, hermanos, que se esfuerzan, aunque sea poco, pero hagamos presencia y apoyémosles. Estemos presentes, ayudémosles. Ayudemos a preparar el salón, ayudemos a participar de manera corta para hacer sentir bien al maestro y a los que nos están acompañando, por supuesto, y a nuestro Señor Jesucristo, quien organiza su iglesia para instruirnos. ¿Ven cómo de un versículo, hermanos, podemos sacar tantas enseñanzas cotidianas en nuestro diario vivir en la iglesia? Así de maravilloso es el libro de Mormón. ¿Qué hacían los miembros de la iglesia en la época de Moroni para fortalecerse unos a otros? Más adelante, en los siguientes versículos también. Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino en memoria del Señor Jesús, lo que hacemos hoy en la Santa Cena. Y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos, y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían y confesaban, sus nombres eran borrados, y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención, se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. La compañía del Espíritu Santo es quien guía las clases, las reuniones sacramentales, quienes guían lo que cantamos, lo que oramos en nuestras reuniones, que también es aplicable en nuestra casa y donde usted quiera adorar al Señor.
Si no es por el Espíritu Santo, hermanos, no es por el Señor. Y cuando establecemos nuestras propias ideas o nuestras propias convicciones para reemplazar el Espíritu Santo, no es la idea de las clases, no es la idea del Señor, sino al revés. Es primero el Espíritu y luego un comentario personal, una opinión personal, pero a través de la influencia del Espíritu, como se nos exhorta en el capítulo 6 de Moroni. También podrías pensar en las personas que asisten a tu barrio o rama. ¿Hay alguien que podría tener la necesidad especial de recibir tu amor? Tal vez alguien que sea nuevo o que haya regresado recientemente. ¿Cómo podrías ayudar a que sus experiencias en la iglesia sean más similares a las que escribió Moroni? Todos tenemos alguna familia asignada en ministración. Podemos empezar por allí. Quizá traerle. Quizá ya viene, fortalecerle. Quizá hablar con él y externar que nos interesa. Hermanos y hermanas, así podemos acercarnos más a lo que el Señor espera de nosotros. A medida de que medites en lo que significa ser nutrido por la buena palabra de Dios, podría ayudarte a el pensar en cómo una semilla o un bebé necesitan ser nutridos y qué sucede si se descuida. Miren, hermanos, yo tuve 4 hijos, a lo mejor usted tuvo 15 o 12. Pero 4 hoy en día, hermanos, pues ya es un número grande. Ya las familias no suelen ser tan numerosas como en antaño, con sus excepciones. Si un bebé, hermanos, no recibía la leche materna o la leche en polvo necesaria para nutrir a un bebé que no puede comer carne, no puede tomar líquidos de otra especie, hermanos, puede haber una desnutrición normal en el bebé. Y cuando usted va al pediatra a que revise a su bebé, podemos saber perfectamente, hermanos, cuando el niño da signos de desnutrición y que debe de volver a nutrirse de acuerdo a lo que el Señor permite que los niños bebés coman. Así somos nosotros también como bebés en el Evangelio. Si no recibimos el alimento espiritual necesario, podríamos padecer esa desnutrición espiritual. ¿No podría ser este un buen tema para una noche de hogar, para un quinto domingo de barrio, para un buen discurso? La desnutrición espiritual cuando no alimentamos a nuestra alma con cosas buenas. Se ve. Y así como físicamente a un adulto se le cae el cabello, su piel se reseca, arrugas y manchas comienzan a aparecer, manifestando que algo no está trabajando dentro de nosotros bien, así también lo espiritual da señales. Y estas lecciones de Ven Sígueme, hermanos y amigos, nos prevén sobremanera de eso. No todos comprenden claramente por qué es importante ser contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo y reunirse a menudo en la Iglesia. ¿Cómo explicarías por qué estás agradecido de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? Terminando esta clase con esta reflexión, podría preguntarles allá en casa, ¿cómo manifiestan agradecimiento de pertenecer a la Iglesia del Señor? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son algunas de sus buenas costumbres del ser agradecidos? Cuando usted escribe en este video, lo leo yo y me fortalecen, y lo leen muchas personas, y sin que ellos lo manifiesten a veces, también los fortalecen, hermanos. Es un privilegio unirse a una iglesia hoy en día. Antes era fácil, porque estaba de moda. Y aunque hoy no está tan de moda, solo basta ir y hacer lo que se tiene que hacer. En la iglesia no hay personas perfectas, hermanos. Yo no lo soy, quizá usted tampoco lo es, y nadie es perfecto. Pero vamos a la iglesia como a ese hospital que busca curar lo que nosotros consideramos como una enfermedad, como un dolor, como una aflicción. A eso vamos a la iglesia. No vamos a modelar como si fuese un museo de personas perfectas. Malamente el adversario nos hizo creer que a la iglesia van los perfectos. Hermanos, si hubiese perfectos no habría necesidad de iglesia para empezar. Pero el adversario, encargado de distorsionar todo lo que esté posible o a su alcance, se ha encargado de confundir a la iglesia. Hermanos, también los que vamos a la iglesia nos equivocamos, de a diario. Pero también esos que vamos a la iglesia y nos equivocamos de a diario, también tenemos derecho a arrepentirnos.
Por eso estoy agradecido de tener una iglesia. En las 4 paredes de una iglesia, hermanos, uno se bautiza, como está acá, uno se avanza en el sacerdocio, se ordena en el sacerdocio, se confirma miembros de la iglesia y participo de la Santa Cena. Las personas que dicen que pueden ser buenas sin una iglesia no se están equivocando, es una aseveración correcta. Pero lo que una persona buena no puede hacer sin una iglesia es andar bautizando por allí sin la autoridad del sacerdocio. Es andar confiriendo lo que él puede llamar el don del Espíritu Santo sin habérselo conferido a él y haber sido autorizado por un líder eclesiástico. Una persona que intenta ser buena pero no va a la iglesia, hermanos, no puede administrar la Santa Cena desde su casa. Por supuesto que vivimos una etapa especial en la pandemia en donde eso ocurrió, pero una vez terminada la pandemia, todos a la iglesia a disfrutar de la Santa Cena. La iglesia, hermanos, que es una cosa distinta al Evangelio de Jesucristo, pero que convergen en muchos puntos de lo que conocemos hoy como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es elemental. El Evangelio yace en las Escrituras, sí, pero necesitamos una iglesia para estas 4 cosas y para un montón de cosas más. Imaginen que no tuviésemos templos. ¿Cómo nos bautizaríamos por los muertos? ¿En la tina del baño de casa? No se podría hacer así. Los templos son tan necesarios como los edificios de las iglesias. ¿Dónde nos hallaríamos? ¿Dónde nos investiríamos? ¿Dónde haríamos iniciatorias? Hermanos, en ningún lado más que en los templos. Por eso hay tantos templos anunciados cada conferencia general. Esta ha sido la clase del día de hoy, hermanos. Tomemos un resumen de lo que fue Moroni del 1 al 6 para guardarlos en la vía correcta. Moroni, al final de su vida, hermanos, preservando las Escrituras, destacó 4 ordenanzas muy importantes de lo que hoy vivimos diariamente en la iglesia de Jesucristo. Habló de la confirmación, de la ordenación al sacerdocio, del bautismo y de la Santa Cena. Todo manifiesta una divinidad que tenemos en la iglesia que viene de Dios. Se nos manda, hermanos y hermanas, recordar a nuestro Señor Jesucristo, de ir a la iglesia y respetar el horario de la iglesia, respetar las clases, aportar y nutrirnos siempre. Nutrirnos como un bebé necesita de esa leche materna en el principio para poder evitar la desnutrición espiritual que nos puede ocurrir hoy en día. Esa ha sido la clase, hermanos, dentro de la soledad, dentro del desespero que tuvo Moroni, dentro de la angustia, dentro de estas viajes errantes de Moroni, de las batallas, de las muertes de los nefitas, siempre hay cosas positivas. Nuestro mundo se nos puede estar cayendo a pedazos allá afuera, pero si pensamos en Cristo, nuestro mundo podría ser mejor, si así lo permitimos nosotros. Yo soy Benji Monroy, hermanos. Esta es mi humilde clase. Si usted ha sentido el Espíritu Santo, no es por el Maestro, es por la compañía del Espíritu Santo que da el Padre Celestial directamente a usted. Yo soy una simple herramienta en las manos del Señor, tal y como lo es usted, que también es maestro o maestra dentro de la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comparto esta clase. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.